Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es segundo domingo de Cuaresma. Y la Iglesia nos presenta en la palabra de Dios de la Santa Misa un mensaje de salvación importantísimo para nuestras vidas. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 22, versículo 1 al 2, 9a y del 15 al 18. Dice así: En aquel tiempo Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: Aquí me tienes. Dios le dijo: Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí me tienes. El ángel le ordenó: No alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho eso, por no haber reservado tu hijo, tu único hijo, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Abraham es nuestro padre en la fe, y podríamos decir, es nuestro maestro en la confianza que todos debemos tener en Dios. A Abraham Dios le cambió no solo el nombre, sino le cambió la vida. Lo hizo salir de su tierra, dejando padre y madre y todo cuanto tenía, ofreciéndole una tierra nueva. Y Abraham aceptó
confiando plenamente en la voz de Dios, aquel reto que para aquella época y para la persona de Abraham era un reto fortísimo. Le cambiaría, repito, toda su vida. Abraham tenía que arriesgarlo todo por la fe en Dios. Y Abraham lo hizo confiando plenamente en el Señor, al extremo que Dios lo pone a prueba, ahora pidiéndole a su propio hijo. Recordemos que en la época de Abraham, un hombre, una mujer, una pareja que no tenía descendencia era considerada maldita, no bendecida por Dios. La bendición de Dios se medía a través de los hijos que esta pareja traía al mundo. Y Abraham y Sara no habían logrado tener hijos. Cuando Dios, ya estando viejos, y Sara estéril, le regala el milagro de un hijo, de Isaac, Dios les muestra la bendición y cómo sería para Abraham ese hijo, cuánto valdría ese hijo y cuánto lo amaría. Pero ahora Dios se lo pide. Y se lo pide, veamos el detalle, se lo pide en sacrificio. Abraham tenía que matarlo y tenía que ofrecérselo en la hoguera, en el altar a Dios. Y Abraham, confiando en lo que Dios le pedía y en lo que Dios hacía, estuvo dispuesto a tal extremo. Y ahí lo vimos nosotros en el texto, preparando el altar del sacrificio y preparando a Isaac como si fuera el cordero llevado al matadero. Lógicamente, Abraham es figura de Dios Padre. Isaac, figura de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios llevó hasta el altar del sacrificio a su propio Hijo, Jesucristo, en el altar del Calvario. Pero en el caso de Abraham, Dios evitó la muerte de Isaac. Lo que quería Dios era probar su fe y su confianza. En el Salmo 115, versículo 10, 15, 16 al 17, 18 al 19, rezamos: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Ahí está la persona, el hombre de fe y el hombre que confía en su Dios. Aun cuando la persona se dice, qué desgraciado soy, porque reconoce que vive en tinieblas, entre pruebas, entre dificultades, también se dice que es hombre de fe. Tenía fe aun cuando dije. Se reconoce siervo del Señor. El Señor lo puede poner a prueba, pero él sigue confiando en el Señor, invocando su santo nombre. Y no solo confía en el Señor, sino es cumplidor de sus votos, de sus mandamientos. La prueba, la dificultad, la desgracia no lo apartará de la fe y de la confianza, del cumplimiento de la divina voluntad que Dios quiere en él. No lo apartará del divino querer. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 31b, 34. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo que murió? Más aún, resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo nos presenta a Dios siempre fiel, fiel a su amor por nosotros, fiel como Padre que es de cada uno de nosotros, un Dios fiel, protector de cada uno de sus hijos, un Dios que ha hecho un plan de amor con cada uno, personalmente, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una vida que Dios le ha regalado. Y esa vida está marcada por un plan. Óiganme bien, por un plan, un proyecto que Dios Padre hace con cada uno. Y ese proyecto se realizará plenamente en su Hijo Jesucristo. Ese Hijo Jesucristo que Él no perdonó, haciéndolo pecado, sin cometer ninguno, hasta la muerte, para que pagara la culpa del pecado
que nosotros habíamos cometido. Él tuvo que pagarla inocentemente por nosotros. Y el Padre Eterno así lo quiso en su divina voluntad, para rescatarnos del dominio de la maldad, de la verdadera desgracia, de la verdadera desgracia. Jesucristo murió en la cruz. Muriendo derramó toda su preciosísima sangre, y a precio de sangre fuimos comprados. Muriendo resucitó al tercer día, revestido de gloria y de majestad, para ofrecernos una vida nueva que ya podemos comenzar a vivir en esta tierra, en la divina voluntad de Dios, pero que plenamente la realizaremos en el paraíso, en el cielo. No nacimos para esta tierra, nacimos para el cielo, nacimos para morir, porque la muerte es la puerta que nos abre la posibilidad del cielo, del paraíso. Esto tenemos que entenderlo. Miren que yo lo digo y siento por dentro como una energía que me sale, donde yo siento que me obligo a mí mismo, a creerle a mi Jesús, a creer en la voz de Dios, como Abraham creyó en la voz de Dios. Así yo debo de exigirme creerle a Dios. Ahora veremos en el Evangelio cómo Dios Padre nos dice: este es mi Hijo amado, escuchadle. Y nuestra vida tiene que consistir en eso, en escuchar la voz de Dios, en Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la palabra encarnada en el vientre de la Virgen Santísima. Debemos creerle a Él. Debemos confiar en Él. Dios nos ha dado la prueba infinita de su amor. Así como Abraham le dio la prueba a Dios, Dios nos la da a nosotros, sacrificando a su propio Hijo. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué más necesitamos para entonces entregarnos a Dios, creyendo en Él y confiando en Él? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Usted me dirá: Padre, yo confío en Dios, yo creo en Dios. Y yo le digo: sí, pero pensemos una cosa. No es cierto, y hagámoslo así en forma de pregunta. No es cierto que cuando llega la prueba, nos tambaleamos en esa fe y en esa confianza. Y si no, ¿por qué nos desesperamos cuando llega la prueba? No estoy diciendo que no debemos pedir. Claro que debemos pedir,
clamar a Dios cuando el piso se nos mueve ante la presencia de una cruz dolorosa, terrible, amarga. Claro que sí, somos humanos. ¿Y cómo no vamos a reaccionar ante el dolor, ante la dificultad, ante la desgracia, con llanto, con toda clase de sentimientos encontrados? Dios nos comprende, somos humanos. Y por eso, porque nos comprende, Él nos dice, pidan y se os dará. Y Él nos dice, vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Pero, ahí viene el pero. Cuando Dios nos dice, pidan y se os dará, lo que está diciéndonos es que sobre todo le pidamos la fortaleza, la capacidad de pasar la prueba con dignidad cristiana. Recordemos el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Esto tiene que ver con todo tipo de pecados, por supuesto, pero también con esto que estamos hablando. No nos dejes caer en la desesperación. No nos dejes caer en lo más terrible que sería perder la fe en ti. No nos dejes caer en lo más terrible que sería perder la confianza en ti. El Señor en ningún momento nos dice que pidamos que no nos quite la tentación. El Señor en ningún momento, vamos a ver, no nos invita a pedir que nos quite la tentación. El Señor lo que nos invita es a pedir que no nos deje caer en la tentación. El Señor no nos dice en ningún momento que pidamos que nos quite la prueba, la cruz. En ningún momento. Más bien, cuando Él nos invita a seguirlo, lo que nos dice es, el que quiera seguirme, tome su cruz. El dolor, el sufrimiento siempre estará ahí. Mientras vivamos en esta tierra, siempre estará la prueba latente en nuestras vidas, la cruz. Y lo que debemos pedir no es que nos quite la cruz, es que nos dé el Espíritu Santo, el espíritu de fortaleza, el espíritu de paz, el espíritu de equilibrio, todo lo que necesitamos para abrazar la cruz y vivir ese momento de prueba con dignidad y gallardía cristiana. Eso es lo que debemos pedir, porque la cruz siempre estará. No hay cielo si antes no morimos. Y no podemos llegar al momento de la muerte sin haber pasado por el camino de la cruz, por el Vía Crucis. Debemos entenderlo de una vez por todas.
debemos aceptarlo y no como mandado por Dios. El sufrimiento, ya lo sabemos, fruto del pecado, de nuestro pecado. La muerte es la paga del pecado. Lo que Dios ha hecho por amor a nosotros es transformar en su Hijo Jesucristo la muerte y convertirla en paso a resurrección. Y lo que el Señor ha hecho en su Hijo Jesucristo es transformar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el accidente, la desgracia, póngale usted el nombre que quiera, transformarla en camino de salvación. Eso es lo que el Señor ha hecho. Transformar lo que nosotros echamos a perder y transformarlo no quitándolo, sino haciéndolo oportunidad para que nosotros, a imagen de su Hijo, nos convirtamos en poseedores de la herencia que Él nos ganó y nos ofrece con su muerte y su resurrección, y que está reservada en el cielo. Escuchemos el texto del Evangelio. Según San Marcos, capítulo 9, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean ustedes, hermanos, los apóstoles eran hombres escogidos por Jesús, pero hombres corrientes, normales y corrientes. Y si pensamos en aquella época, eran hombres trabajadores, pescadores, simples, no tenían estudios filosóficos profundos, nada. Hombres más bien que les costaba entender, tanto que Jesús utilizó
las parábolas, que eran formas gráficas para enseñar una verdad a través de ejemplos fáciles de comprensión, porque el Señor sabía quiénes eran sus apóstoles. Y por eso ahora, cuando los apóstoles van a recibir la enseñanza suprema de la vida, entonces Cristo coge a sus tres preferidos y los lleva al monte y allí se transfigura ante ellos. Allí los apóstoles, a través de aquella visión beatífica, ven que Jesucristo, el Maestro que habían dado con ellos por 3 años, es verdaderamente Dios. Jesús se revistió de la gloria de Dios. Él era Dios. Y por eso aparece allí con Jesús, Elías y Moisés. ¿Qué quiere decir? Aparecen los personajes principales que sintetizan todo el Antiguo Testamento, toda la religión judía. Los apóstoles eran judíos. Ahí estaba Jesucristo como Dios delante de ellos. Y más aún, ahí estaba en la nube el Espíritu Santo, en la voz que habla del cielo el Padre Eterno. Toda la Trinidad delante de los apóstoles, de aquellos tres. ¿Y para qué? Para cimentarlos en la fe, para que viendo cimentaran todas las enseñanzas que Cristo ya les había transmitido a través de aquellos años que compartieron con Él, a través de todas sus enseñanzas. Cristo sabía que llegaba el momento de partir a la casa del Padre. Llegaba el momento culmen para el cual Él había sido enviado a este mundo. Tenía que fortificar la fe de sus apóstoles y se transfigura delante de ellos. Pedro, ante aquel espectáculo glorioso de cielo, Pedro dice, olvidándose de todo, hagamos 3 chozas. Quedémonos aquí para siempre. Díganme ustedes, cuando en algún momento tenemos paz en la vida, cuando hay un periodo de tiempo donde no hay enfermos en la familia, donde no hay calamidades, problemas, donde no hay discusiones, donde estamos bien, cuando una pareja se encuentra en matrimonio y dice, qué cosa, ya no peleamos por un día de paz, un día de felicidad, de amor, o en la relación con los hijos, un paseo, un momento lindo, un momento feliz. Cuando tenemos estos momentos, ¿qué es lo que nosotros sentimos en el alma? Lo mismo que Pedro. Un deseo irresistible de que la vida sea solo eso. Hagamos 3 chozas y quedémonos aquí. Olvidémonos de todo. Que la vida sea esta felicidad que estamos gustando en este momento. Que ya no hayan problemas, que ya no hayan dificultades. Esa es nuestra reacción, como lo fue la de Pedro. Pero dice el Evangelio, de pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que Jesús con ellos solo. Y bajaron de la montaña.
La montaña es signo de gloria. Bajar de la montaña, ¿qué significa? Y el Evangelio nos dice que bajaron de la montaña porque tenía Jesús que entrar en Jerusalén para ser apresado y asesinado por manos de los pecadores, crucificado. Llegaba el momento de la prueba. Prueba no solo para Jesús como hombre que era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No solo para Jesús, sino para los que andaban con él, para los que Jesús preparaba para que después fueran predicadores, propagadores de su mensaje de salvación. Tenían que bajar de la montaña, tenían que enfrentarse con la realidad de la vida. Y la realidad de la vida no es ese momento de gozo. La realidad de la vida es que esta vida fue echada a perder por el pecado. Esa es la realidad. Que esta vida es difícil. Esa es la realidad. Que esta vida es seria. Porque o alcanzamos la salvación en esta vida, o si no, la condenación eterna en el infierno. Esa es la realidad. Esta vida no es para jugar. Esta vida es seria. Esta vida es continuo duelo, decía Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre. Esta vida es pasar una mala noche en una mala posada, decía ella. Y cuando nosotros queremos convertir la vida en un puro juguete, en un puro vacilón, en una pura fiesta, y vivir tranquilos, vivir asegurados que en el dinero, que en la posición social, que en el carro, que en el viaje, que en esto, que en el otro, estamos perdidos. Y en otro texto dice el Evangelio que Pedro no sabía lo que estaba pidiendo. Perdón, en este mismo texto, dice, estaban asustados y no sabía lo que decía. Nosotros tampoco sabemos lo que decimos, ni sabemos lo que hacemos cuando queremos que la vida sea solo tranquilidad, placer y gozo. Debemos aceptar la realidad. La vida simplemente es un pasar al cielo a través de la muerte. Y mientras pasamos, creyendo en Dios, confiando plenamente en Dios, escuchando la voz de Jesucristo, sostenidos de Él, fortalecidos por Él, pasar la prueba de esta vida. La vida es una prueba. Pasar las calamidades, los baches, los momentos de tiniebla, las noches oscuras. Eso es la vida. Y a mí no me digan que estoy hablando muy pesimista, porque no.
Se lo aceptaré a un adolescente que cree que la vida es de colores. Pero los que vamos teniendo años sabemos lo que es esta vida, a no ser que usted sea un irresponsable, que quiera ver todo a través de los anteojos de la irresponsabilidad, de andar huyendo de la realidad en cosas que no son. Por eso Jesús se lleva a Pedro, Santiago y a Juan para fortalecerlos en la fe, porque ellos tenían que enfrentar con Él el momento del Calvario y pasar la prueba para luego convertirse en sus primeros predicadores, en sus primeros apóstoles, transmisores de la buena nueva, del Evangelio y hasta el confín de la tierra. Nosotros hoy debemos aprender esta gran enseñanza. Y vean que me pasé del tiempo que tengo acostumbrado, pero no, hoy sí no me siento mal de haber hablado tanto. Hoy es la lección de la vida, lo que nos da la palabra de Dios. Hoy es la lección de la vida. O convertimos la vida en un escuchar constantemente la voz de Jesucristo que nos habla a través de la palabra, o fortalecemos nuestra vida a través de los sacramentos, de la oración, de la caridad y de la lucha por buscar siempre vivir en divina voluntad, o estamos perdidos. Ahí está Abraham dándonos el ejemplo. Debemos creer hasta el extremo y debemos confiar en el Señor a costa de todo lo que se nos venga encima. Confiar. Padre, pero es que usted no sabe. Yo sí sé. Yo sí sé. Yo también sé lo que es casi quedar sin familia en esta vida, porque me quedan muy pocos. Yo sé lo que es ver casas llenas de gente que se cierran, porque ya no hay nadie. Yo sé lo que es ver un ser amado al que a usted le dicen tiene cáncer y verlo día a día ir poniéndose cada vez más mal hasta que llegue el momento de su muerte. Yo sé lo que es. Quizás usted ha sufrido cosas peores, no digo que no, pero yo voy sabiendo. Y porque voy sabiendo lo que es esta vida, yo le digo, solamente hay una luz, y esa luz es Jesucristo. Esa luz es Jesucristo. Si quiere decirlo de una forma más dulce, esa luz es la Virgen que nos lleva a su Hijo Jesucristo. Pero sí hay una luz. Si hay una mamá que en este momento está desesperada porque tiene un hijo, una hija con cáncer, hay una luz. No podemos desesperar. No podemos desesperarnos. La vida no se acaba por más que su hija, su hijo tenga cáncer.
La vida no se acaba y no estoy siendo grosero. Estoy siendo lo más compasivo. Estoy tratando de tocar su dolor de la forma más delicada que puedo. Pero es que a pesar de todo el dolor que usted pueda estar experimentando, yo le digo, hay algo más arriba. Hay algo más que su dolor. Y ese algo que hay más arriba es Jesucristo. Es Jesucristo. Debemos tener fe en Él. Debemos confiar en Él. Debemos escucharlo a Él, de la mano de la Virgen. Y todo pasará. Y un día estaremos juntos cantando alabanzas y glorias en el cielo. Y lo más grande es que allá estaremos comprendiendo todo lo que nos pasó aquí en la tierra y diciendo, valió la pena. Allá abajo no lo entendí, pero valió la pena. Preparémonos para lo que pueda venir. Nadie sabe qué nos deparará el futuro. Véngase lo que se venga, decía Santa Teresa. Y aunque el mundo nos trague, la tierra nos trague, firmes, con determinada determinación, firmes en la fe, como Abraham, firmes en la fe, como los apóstoles, creyendo en Jesucristo, confiando en Jesucristo, escuchando la voz de Dios que es Jesús mismo, palabra encarnada. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Un gran abrazo a todos. Feliz segundo domingo de Cuaresma. Los amo con toda mi alma y si Dios quiere nos encontramos mañana.